Gracias a nuestros queridos amigos, nuestros queridos hermanos por seguir en tu canal Palabras de Vida en la Crisis. Es un gran placer para nosotros participar con ustedes, hablar con ustedes de estas hermosas enseñanzas de la Biblia. En esta semana vamos a hablar específicamente del título Instruyendo a los discípulos, parte 1. Instruyendo a los discípulos, parte 1. Así es que no te muevas para que disfrute de la instrucción a los discípulos, parte 1. Amigos, hermanos, bendiciones, un placer estar con ustedes estudiando el libro de Marcos. Bueno, la palabra de Dios es nueva cada vez y no importa cuántas veces estudiemos un libro de la Biblia, siempre vamos a estar extrayendo de ella lo mejor del Señor para nosotros. Así que antes de iniciar a estudiar este tema muy interesante, instruyendo a los discípulos, vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, al abrir tu palabra, compartirla, estudiar, analizarla, pedimos que por favor esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Libro de Marcos, capítulo 8, verso 34, y expresa lo siguiente. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y repito, Marcos capítulo 8, verso 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Interesante cómo Jesús empieza su ministerio. Sí, y bueno, el texto vamos a unirlo a una de las lecciones de la semana, pero vamos a concentrarnos en la introducción de la lección, es instruyendo a los discípulos. La educación judía o israelita difiere mucho de la educación nuestra. Y para ello instruir, los judíos no instruían de manera filosófica, lo hacían con un hecho. Práctico. O sea, muy pragmático, diríamos hoy día. O sea, y la verdad es que en eso se radica la verdadera educación. De hecho, el ser humano en su primera formación, que es la más importante de toda la vida, que es en la niñez, aprende de manera práctica. O sea, al niño tú lo sientas y le dices cosas, y cuando él se para de ahí, ¿sabe qué sabe hacer? Nada. Porque el niño no aprende filosofía. Interesante. O sea, el niño tú lo sientas y empieza a razonar con él. Tú no estás razonando. Él está escuchando sonidos. Sonidos. Su cerebro lo que está administrando sonidos, mas sin embargo no se está educando. Ahora, cuando el niño comienza a ver un hecho, entonces comienza a ser educado. Sí, cuando cuando tú estás con un niño, que él ve que tú tienes un plato, agarra una galleta del plato, te la lleva a la boca, él sigue todo el cuadro. O sea, mira el plato, mira lo que tú tomas del plato y mira que te lo lleva a la boca. Lo siguiente que él quiere hacer es correr hacia el plato. Correcto. Porque él entendió el mensaje, o sea, él entendió la praxis del mensaje. Él entendió que eso simple y llanamente es un hecho que él debe hacer porque vio a otro igual a él haciéndolo. Cuando Jesús está instruyendo a los discípulos es de la misma manera. Él lo que hace es, yo hago, imiten. Claro está que ya a cierta edad tú puedes razonar mejor en aspecto filosófico. Pero cuando hablamos de instruir a un ser humano,
se forma a través del ejemplo. Y está el mismo hecho de Jesús, que él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Incluso nos hizo la invitación, y le hizo la invitación también a los discípulos en ese proceso de instrucción, en ese proceso de aprendizaje. Él le hizo la instrucción a los discípulos de que aprendieran de él y de lo que él ha hecho. Correcto, así es. Así que vamos a la lección entonces del domingo, que se llama Viendo claramente. ¿Cómo así? ¿Viendo qué? Aquí en el libro de Marcos, capítulo 8, versos 22 al 30, se narra un milagro. Ok. Y un milagro especial porque en muchas otras ocasiones ya Jesús había sanado de la vista a cualquier otro ciego. Pero aquí Jesús toma un ejemplo especial, y es que Él hace lodo. Uh-huh. Y esa arcilla hecha lodo, Él la pone en los ojos del individuo que va a sanar. Y entonces, una vez que hace eso, le dice, ve al estanque, lávate los ojos. Y entonces Jesús toma este ejemplo para darle a demostrar a los discípulos de que, igual que como Él podía en alguna ocasión llamar a que el milagro sea hecho solo de boca, también Jesús podía aplicar sus manos a hacer algo para que el milagro fuese hecho. No, y que también aquí hay un punto muy importante, y es que Jesús está recreando. Sí. O sea, sí. Él está formando ¿cómo se llama? El ojo, Él lo está formando, porque aquí Él toma el lodo y lo forma, muy parecido a lo que pasó en el Génesis. Muy o sea, parecido. Dios formó al hombre, o sea, una figura con barro. Y entonces, cuando Jesús va a hacer este milagro, entonces lo que hace es, igualmente, no limitando su poder, el poder de Dios, vuelve a recrear. Es un milagro muy interesante. Sí, bastante interesante, viendo claramente. Y si había algo que Jesús quería enseñar a sus discípulos, era que aprendieran a ver claramente, que no dependieran de los ojos de otro. Todavía hoy tenemos ese problema donde muchas personas deciden creer porque el pastor lo dijo, porque el sacerdote lo dijo, porque su líder, su coach espiritual dice que esta es la manera de progresar, de avanzar, de ver la vida espiritual. Ahora, Jesús siempre llamó a la atención del conocimiento propio de la verdad. Sí. Hay algo que Jesús dijo aquí. Dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser rechazado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Qué era lo que Jesús estaba tratando de ilustrarle con este milagro? Y a la vez dice que le comenzó a enseñar en el sentido de que estuvieran conscientes. Pues aquí no le estaba dando nueva información, ni le estaba, vamos a decir, ¿cómo te digo? Una cátedra. No, Jesús le estaba diciendo lo que le iba a pasar a él. Sin embargo, aquí hay algo interesante, y es que Jesús está rompiendo el paradigma que tenían los discípulos ya creado en la mente. El paradigma era, viene el Mesías, lo que me han enseñado de pequeño, viene el Mesías, se empieza a codear con los fariseos, con los saduceos, con los principales de la sinagoga, y juntos liberamos a Israel. Ahora, Jesús le está diciendo totalmente lo contrario. Jesús le está diciendo, viene el Mesías y será rechazado por los principales. Está contrastando la enseñanza común. Y lo que le está haciendo con los discípulos es, vean lo que realmente va a suceder y estúdienlo por ustedes mismos. Exacto. O sea, no simplemente crean en lo que le haya dicho el sacerdote, el fariseo. No crean en eso. O sea, cree en la palabra, investiga, ve por ti mismo. Que es lo que entonces el Señor hace con el ejemplo dado en praxis, en práctica, y el ciego ya de lo pasado. Entonces aquí, por ejemplo, hay unas preguntas muy interesantes. Vamos a leerlas brevemente. Bueno, el tiempo es corto para compartir tanto. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo,
Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dice versículo 28, ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Sí. Entonces, aquí viene una respuesta, y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y les apercibió, oye lo que le dijo, que no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. O sea, la sociedad tenía una percepción de Jesús. Que no era la que Pedro le había dicho a Jesús. No, Porque Pedro quiso ser complaciente con el maestro. Sí, o sea, no, hay muchos que dicen que tú eres Elías, bueno eso, claro, que tú eres uno de los profetas, que tú eres, o sea, con un gran personaje de la antigüedad. de la antigüedad, claro. Pero la verdad es que muchos, y Jesús estaba consciente de ello, muchos decían que era Bersebú, Sí, que era un demonio, que era cualquier cosa. Muchos decían esto. Lo que pasa es que Pedro quería congraciarse. Ahora bien, Jesús le hace una pregunta y le interpela de manera personal. ¿Y tú, ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Porque para ser bien educado ellos tenían que estar claros de quién era Jesús, ¿no? Entonces, cuando uno está siendo educado y formado, y aquí hay algo muy importante para los padres, maestros, educadores, tutores, cuidadores en sentido general, y es que a quien tú estás formando tiene que estar consciente del lugar que tú ocupas en el proceso. Sí, claro. Del lugar que tú ocupas. Por eso un amigo no puede educar. O sea, por eso un padre no puede ser un amigo, porque un amigo no educa. Pierde algunas cualidades y vamos a decir funciones que tiene un educador con relación a su estudiante. Sí. O a su discípulo, en este caso, que la lección está hablando de hacer un discípulo. Jesús era su amigo, pero Jesús mantenía una distancia entre él y ellos en el sentido de que no eran iguales en la relación que se estaba desempeñando. Bueno, en todo el texto sagrado vemos que los discípulos tuvieron bien claro su rol. Que era el maestro. Él era el maestro. Maestro, todo, maestro. ¿Por qué? Porque Jesús mantuvo el estándar y clara la posición de ¿quién dicen ustedes que soy yo? Que soy yo. No, mira, tú eres nuestro amigo. No, tú eres, no. Ellos estaban claros de quién era él. Y lo mantuvieron así durante todo el proceso. Así es. Muy bien, lección del lunes. El costo del discipulado. Tiene un costo. Bastante alto. ¿Y precio? Hay que pagar un precio. También. Hay que pagar un precio. El ser discípulo. Y Jesús se lo dice en el mismo texto. O sea, en el mismo texto de memoria. Jesús le dice en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Luego Jesús llamó a la gente, a sus discípulos y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser parte de esto que estamos haciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Lucas, voy a citar a Lucas lo dice también de un modo muy, ¿cómo se llama? Más claro. Dijo, el que quiera ser discípulo tiene que negarse a sí mismo y como renunciar a todo para ser un discípulo, cosas que muchas veces nosotros no entendemos claramente. Para ser un discípulo de Jesús tenemos que renunciar a todo para seguirlo a Él. Ahora, ¿qué implica renunciar a todo? Todo lo que implica un obstáculo en mi crecimiento como cristiano. Claro y sencillo como eso. Muchas personas dirán, pero ¿tu trabajo puede entrar en eso? Claro sí, que sí. ¿Tu familia puede entrar en eso? Sí, puede llegar a ser. También. Cualquier cosa que impida tu crecimiento espiritual pues tiene que ser dejado a un lado para entonces tú entrar. Y esa es una de las lecciones que vamos a estudiar ya quizás la próxima lección del próximo día. Pero hay un costo de ser discípulo de Jesús. Correcto. O sea, no es que, wow, yo entré a esto del discipulado, no me ha costado nada, no tengo que sacrificar nada. No, lamentablemente no es así. Cuando decides ser un discípulo de Jesús, tienes que sacrificar y mucho. Y una de las primeras cosas que muchas veces tienes que sacrificar son los amigos.
Sí, la son amistad. posiciones, son negocios. Porque tú antes que eras un negociante, como lo que se llama hoy en día un buen negociante, ahora no puede ser ese gran negociante como lo llama el mundo, porque ese gran negociante era un mentiroso, era un estafador, un engañoso. Entonces ahora tú eres cristiano, tú sigues siendo negociante, solo que ahora eres veraz. Eres Honesto. equilibrado, honesto. Tu Íntegro. balanza no tiene una medida falsa. Entonces, hay que sacrificar, y más en este mundo de engaño. En este mundo de engaño, no ser engañoso es un riesgo. Es el riesgo de tú perder frente a quien estás engañando. Así es. Bueno, no vamos a extendernos mucho, pues ya estamos casi en 20 minutos de la lección, no queremos extendernos tanto, pero el costo del discipulado Jesús lo estableció. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, que es sacrificio continuo, Y sígame. y después entonces ustedes están dispuestos. Y él llamó a toda la multitud. Lucas dice que él se volteó. Le dijo, el de ustedes que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Eso es lo interesante, porque muchas veces las personas ven los 12 como los que solo siguieron a Jesús, y no. Había un gran grupo de personas que no se apartó del maestro, que siguió tal cual seguían los discípulos, ellos lo seguían, y entre ellos un grupo de mujeres que les servían, incluso con los bienes que éstas tenían. Nunca se apartaron del maestro. Por eso el llamado del Señor no es simplemente a estos 12, sino que a todos, y dice, si quieres seguirme, toma tu cruz, sígueme. Así es, la montaña y la multitud. Bueno, en el desierto de la gente se llama la transfiguración, ¿no? Entonces, yo le invito a que también, en esta lección que vamos a compartir del martes, vayan allá al desierto de la gente y se lean en el monte de la transfiguración. Ahí donde apareció Moisés y apareció Elías. ¿Cuál era la misión de Elías? ¿Cuál era la misión de Moisés al acompañar a Jesús en ese momento? Moisés representa a los que van a resucitar. Elías a los que serán trasladados vivos. Ahora, también ellos vinieron a darle ánimo a Jesús de que por su sacrificio ellos tienen el derecho de estar allí en el cielo. Sí, porque no era por mérito de Moisés que el Señor le había resucitado y ¿cómo es? Se lo había llevado al cielo. No. Ni por los méritos de Elías que había sido llevado vivo al cielo. Porque era un anticipo del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A Moisés y a Elías le hicieron un préstamo. Exactamente. Te vamos a prestar el estar en el cielo hasta que Jesús vaya y muera en la cruz. Y que ellos dos fueron algún tipo de Jesucristo en un momento determinado en su experiencia. Lo que ellos sufrieron, por ejemplo, en el caso de Moisés, cómo se comportó el pueblo con relación a él. En el caso de Elías, la idolatría del pueblo y cómo el pueblo se había alejado de Dios. O sea, para Cristo, todas esas dos cosas, tanto el rechazo de la gente como la idolatría y la impiedad en que el pueblo estaba sumido, le era una causa de dolor. Y ellos le dijeron, nosotros sabemos lo que se siente, pero por la gracia que tú nos diste, nosotros vencimos. Y es interesante ver que Moisés representa en la Biblia, porque, haciendo un paréntesis, a Jesús lo acusaban de no obedecer la ley ni los profetas. Correcto. Y Moisés representaba la ley y Elías representaba los profetas. Correcto. No, cuando se hablaba de profeta, Elías era el profeta. Cuando se hablaba de ley, Moisés. Es la ley. Entonces, puede ser que en algún momento también ese constante ataque de no por Jesús, sino por los discípulos. Correcto, estamos hablando del discipulado. Estamos hablando del discipulado. Ese constante ataque pudo haber mellado la fe de los discípulos en el hecho de que Jesús estaba en contra de la ley y de los profetas. Pero ahora esta transfiguración y el hecho de que Moisés, representante de la ley, Elías, representante de los profetas, viene y dan ese soporte, ese apoyo a Jesús, le hace entender a los discípulos que estaban ahí, entre ellos Pedro, decir, no, pero espérate,
él no puede estar en contra de la ley y los profetas. No. Porque la ley y los profetas vinieron a apoyar lo que él está Y haciendo. ahí en el relato de Marcos 9, Pedro y le dijo, vamos a hacer un asunto aquí para... Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí. O sea, aquí está Dios, como decimos nosotros. Aquí está Dios. Vamos a quedarnos Vamos a aquí. quedarnos aquí. Sí. Pero ese no era el objetivo. El objetivo de Jesús llevarlo a ellos tres es para que tuvieran evidencia del ministerio de Jesús. Que aquí necesitamos entrar un anuncio muy necesario. El deseo de Dios llevar a sus hijos al campo, a una experiencia campestre, no es que se queden en el campo. No. Ojo con eso. No es que te quedes en el campo, es que salgas a la ciudad. Que te transfigures en el campo. Y del campo entonces desciendas transfigurado a compartir el mensaje. No es a llevar problemas a la ciudad, y a llevar conflictos, y a llevar chisme, y a llevar... No, el Señor no quiere eso. El Señor es que lo que quiere es que tú tengas un contacto especial con Él en el campo, en la tranquilidad del campo. Que ella lo que dice es una transfiguración. Y que cuando bajes ahora a la ciudad, predicar lo que Dios te ha dado en esa tranquilidad campestre, entonces la gente diga, wow, o sea, No, es diferente. sus rostros brillan. Exactamente. Interesante, mucho más que decir acerca de esta lección que Jesús le dio a los tres discípulos para que se en la transfiguración, de modo tal que ellos tuvieran un impacto, lo que significa su vida espiritual. Claro. Miércoles, ¿quién es el más grande? Este fue un conflicto que el Señor trabajó durante el principio de que elija el primer discípulo hasta la muerte. Bueno, perdón, aún después de la resurrección. O sea, aún después de la resurrección, todavía los discípulos están peleando quién va a ser el Y mayor. en este caso, aquí recordamos, después que ellos descienden de la montaña, pues un solo relato, una misma escena, bajan de la montaña, se encuentran con una situación del muchacho endemoniado, que el padre, tus discípulos no pudieron resolver el problema, y Jesús reacciona, dice, ¿hasta cuándo yo voy a estar con usted y esta cuestión? Ahora, hay una pregunta que Jesús le dijo, en el versículo 33 dice, ¿qué disputáis vosotros en el camino? O sea, mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, entonces los que quedaron, obvio, se iban trasladando hacia el pueblo. De algún modo, posiblemente en el camino se pusieron de acuerdo, esperen en el pueblo, que nosotros vamos a hacer un asunto aquí. Entre ellos entonces comenzaron la disputa. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es más grande? O sea, entre nosotros, porque con Jesús no había discusión. No. Pero entre los 12 comenzó la disputa. Dice que, ¿qué disputabais? ¿Qué disputabais entre vosotros? Una discusión. Y por eso no estaban preparados para enfrentar Al demonio. Porque estaban discutiendo quién va a tener el mayor rango, quién va a ganar más dinero, quién va a tener la mejor posición, ¿Quién va a dirigir, más quién va a cerca de dirigir este Jesús. asunto? Después que él se vaya, ¿quién va a dirigir este asunto? Porque él está diciendo que va a morir y que va a resucitar el tercer día, se va. Y entonces, ¿quién va a seguir en este negocio? ¿Quién va a seguir en esto? Posiblemente, eso sería solo especulación, Claro. pero posiblemente una de las personas que más calificada estaba para quedarse en el puesto era Judas. De hecho, ¿cómo se llama? En apariencia, había sido escogido entre ellos los discípulos como el que debía ser el líder entre ellos. El líder, por lo menos en la parte financiera. Correcto. Entonces, ahora, ¿quién es el más grande? Todavía es una disputa que se está llevando hoy dentro De de los iglesia. seguidores de Cristo. sí, señor. O sea, muchos de nosotros todavía nos seguimos peleando en algunas iglesias por el primer ancianato, por la dirección de obra, por la dirección de obra misionera. Muchos de nosotros todavía nos seguimos peleando yo me recuerdo en una iglesia, llegaba una visita y se sienta en un banco. Visita no sabe... No conoce la dinámica. Digamos que cada hermano tiene como un lugar donde espacio. sentarse, un espacio donde sentarse. Bueno, pues esa visita llega con su familia y se sientan en ese banco. Llega la hermana con su esposo, porque las visitas se habían sentado en el banco De esa hermana. donde esa hermana acostumbraba a sentarse. Llega la hermana, se para frente al banco, ve la visita y le hace de manera literal: ese es mi banco.
Espérate, o sea, ¿cómo es así la cosa? Estamos en la iglesia. Es una visita que tú le tienes como un cuidado especial. Oh, es una de hecho, tú ofrenda del quieres- Señor para es una nosotros. ofrenda del Señor, tú te sientes contento cuando llega una visita. Todavía no hemos entendido que Jesús... Y tristemente, de hecho, el Espíritu Santo no ha podido hacer más entre nosotros por ese problema. Porque tristemente el ser humano ha llegado ya hasta un punto de que ni siquiera el dinero en aspectos religiosos le interesa mucho. Es el renombre, Ujú. es la postura, es la posición que le, vamos a decir, ¿cómo que le es? otorga Que le ese- otorga sí. el estar ahí y ser el Claro. representante de la institución, el representante de la iglesia, el representante del departamento, que cuando se solicita el representante, entonces tú eres el que tiene que figurar. Tristemente los discípulos hasta ese momento no habían entendido el principio de qué significa ser el mayor, ¿no? Y Jesús dio un ejemplo clarísimo de que si hay algo que a él no le interesaba, era ser el mayor. Así es. Por eso la exaltación del Padre con Jesús. Correcto. Porque lo que nosotros a veces no pensamos sobre Jesús es que Él, de manera voluntaria, en ese proceso de la eternidad del cual nosotros conocemos muy poco y no podemos entender, de manera voluntaria le dijo al Padre, si alguien dentro de nosotros, el Espíritu Santo, el Padre, si alguien dentro de nosotros tiene que sujetarse a la voluntad de quién, dijo Jesús, de manera voluntaria. O sea, no fue que el Padre dijo, miren mis hijos, que ustedes creen ahora, ¿quién se va a sujetar? Tú, Jesús, lo podría hacer. No. Fue el mismo, ¿verdad? Y pongo el nombre Jesús porque es como nosotros lo conocemos. Jesús él mismo dijo, Yo seré. tú serás el Padre, yo seré el Hijo y yo me sujeto a ti. El Espíritu Santo de manera voluntaria dijo, tú serás el Padre, tú serás el Hijo, yo me someto a ustedes. O sea, es algo totalmente voluntario. Wow. Totalmente. Sin claro, conflicto. sin conflicto. Que no lo podemos entender. Nosotros no porque No hay forma de nuestra mente finita entender lo infinito de Dios, pero es cuando es que Jesús fue a tal grado que dice, no, déjame ponerme la toallita y ven presta el pie, Pedro. Basura. el general del universo. O sea, a una basura como Pedro, a una basura como yo, Jesús decide venir y decir, préstame la toallita, ven, ponme el Qué piecito espectáculo aquí. ante el universo. Qué espectáculo. Yo imagino a los demonios y a los ángeles mirando el espectáculo. Pedro no se lo quiere lavar a Juan, ni a Mateo, ni a ninguno. Mas, sin embargo, Jesús dice, el general, yo te lo voy a lavar a ti. Y lo lindo de eso es que no era un problema para Jesús. No lo fue. O sea, no. Estoy era un diciendo, problema para que ustedes aprendan como de maldad, No. para Sí, que ustedes vean. Porque No, hay tampoco. muchos que hacemos eso, de que, bueno, ok, está bien, yo me voy a humillar para que todo esto vean cómo es que se hace. No. Lo hizo por amor, para desarraigar el principio satánico que había en el corazón de ellos. Jesús lo hizo como era su costumbre. Eso era. Déjame servir, no hay problema, yo sirvo. Y es interesante ver ese ejemplo y lo que debemos aprender y cómo Jesús enseñó paso a paso a sus discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, no. Y Jesús dijo, Pedro, si yo no hago esto, tú vas a tener problemas. Y Pedro lo dijo no para cuidar lo que él iba a hacer cuando el maestro no estuviese. Porque si yo voy a ser el jefe y el maestro hace esto, lo que se espera de mí después de que él se vaya es que yo también me humille. Es que, mira, aquí es un tema bastante amplio. ¿Cómo es tan fácil distinguir a los jefes? Sí. A Jesús no era fácil distinguir. A Jesús no era tan fácil distinguir. Porque dice el desato a la gente que él se confundía entre ellos. O sea, Jesús estaba como tan, ¿cómo decir? Se humilló tanto que se confundía con un hombre común y corriente. Sí. Bueno, cuando lo fueron a buscar, para poder identificarlo, tuvo Judas que darle un beso. Porque a simple vista no se distinguía entre ellos. Sí. No se distinguía. Ahora es muy fácil. Tú vas a cualquier institución y fácilmente tú, sentándote un momento, tú sabes quién es al jefe. al jefe. Sencillo. Sí, total.
La persona sana en el infierno es la parte del jueves. La persona sana Dice, en el infierno. dice aquí, dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar. Si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que nunca se apagará, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te da ocasión de caer, córtalo. Te es mejor entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca se ha apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, ¿qué es lo que eso está diciendo aquí? Sí, claro, a lo que llamamos una alegoría o una masificación del hecho para darnos una enseñanza, es lo que Jesús está haciendo acá. De hecho, Jesús ni siquiera está diciendo, miren, existe un infierno en el cual usted se va a ir si no hace esto. Él, en manera práctica, está diciendo cuál es la debilidad que te hace no seguirme como discípulo. Mira esto, versículo 42, Juan Andrés dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, ahí es que comienza la narrativa, y luego él dice, ¿qué es preferible hacer que ser un mal ejemplo? Amarrarse Una en piedra el de cuello molino. de molino. Claro que una piedra de molino. No hay manera Eran de cómo 8 te salgas hombres de que ahí. movían 4 de un lado y 4 de otro, moviendo la piedra de molino para moler el trigo. Exactamente. Y la cebada, que era el cereal base de ellos. Entonces, eso es lo que está diciendo en la formación del discípulo, el ejemplo. El ejemplo. O sea, como discípulo, tú eres ejemplo. Y todo lo que tú haces será imitado por otros. Yo nunca, ni tú ni yo, como cristianos, debemos llegar al punto de que el Señor me va a pedir cuenta a mí de lo que yo haga. Sí, pero también te va a pedir cuenta de lo que tú haces que otros imitan. Exactamente. A veces nosotros olvidamos que todo es lícito, pero no todo conviene. Y que la apariencia de pecado es pecado. Sí. O sea, tristemente hemos individualizado tanto la religión, nuestro cristianismo, que nos olvidamos que cuando llega un recién bautizado, un nuevo creyente a la fe, él va a comenzar a imitar todo lo que está viendo a su alrededor. Aún sea un adulto, porque eso es un principio de aprendizaje. La imitación. Claro. La imitación ¿Qué es ve eso. un nuevo creyente cuando entra a la iglesia? Es lo que va a hacer prácticamente durante toda su vida. Porque es ejemplo. Sencillo. No, aquí se permite. Pues se permite esto. Necesitamos entender algo de esta alegoría. Si existe el infierno, también existen las personas sin manos que van para el cielo. Si existe el infierno, también existe el tuerto que va para el cielo. Correcto. O sea, no me puedes decir, mira, sí, existe el infierno. Pero existe una persona Utilizando que va ese pasaje. utilizando ese pasaje. Pero entonces puede ir una persona sin un pie para el cielo. O sea, va a estar allá y va a vivir allá. Es literalmente el asunto. Sí, porque tienes que literalizarme Todo. tanto una cosa como la otra. Correcto. O sea, si en el cielo no va a haber una persona con un pie menos, si no puede haber, si no va a haber, quiere decir que la otra parte del Tampoco texto es. también es una alegoría. Correcto. O sea, lo que el Señor te está diciendo es claro. ¿Cuál es tu debilidad? Arranca esa debilidad Que para que no sea tropiezo para que no sea otro. tropiezo para otro y para que tú mismo no te pierdas. Así es. Pues nada, bendiciones, el Señor te guarde y que estas lecciones que hemos estado compartiendo, muy interesantes del discipulado, primera parte, pueda ser también una bendición para ti. Dios te bendiga. Instruyendo a los discípulos para todo. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para hacer servir, sino para servir. Yo creo que no vamos a quedar con El plan de Dios para ti. Esa es la lección y la Dice.
Por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica de si el divorcio es aceptable. Debajo de esta cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús poniéndolo en problema con Herodes Antipas. Espérate, déjame leer la parte de arriba. El divorcio era considerado lícito entre los fariseos. La pregunta fue por qué motivos. La escuela o facción farisaica de Chamaí era presumiblemente más restrictiva, ya que solo permitía el divorcio por infecundidad.